de cómo está la actualidad con respecto al ámbito cultural, ¿no? Y al teatro, sobre todas las cosas. Y bueno, me gustaría llevarte un poco a esto que fue la obra de teatro La sangre imprescindible, que al conocer el trabajo que haces con Estel, eh, es una de las obras que más me llamó la atención en el sentido de que me despertó un montón de situaciones en tanto espectador, pero también en tanto espectador activo, ¿no? Por ahí más adelante podemos hablar un poco de ese concepto de espectador activo. Pero Sí. sobre todo las pistas hoy mencionabas la idea del trabajo. Y, y bueno, por ahí si te gustaría contextualizar un poco la sangre imprescindible para después meternos en el análisis de algunos conceptos que a mí me parecen geniales y fundamentales para la obra. ¿Cuándo apareció la sangre imprescindible? Uf, Apareció hace muchos años. Nosotros estábamos recién llegados a Buenos Aires con Estel, eh, que también da para un montón de cosas a hablar, pero bueno, en busca principalmente de cuestiones laborales y de seguir estudiando sobre todo para capacitarnos en nuestro arte que es el teatro. Em, y un poco, veníamos investigando justamente sobre un nuevo espectáculo, ¿no? Que parecía que iba a ser un unipersonal, terminó siendo eso, digo, pero aparece a través de una noticia que encuentra en internet, donde en un paraje ahí cercano a Paso de los Libres, cae la FIP como en una investigación a partir de unas denuncias sobre un conglomerado de obreros esclavos, mejor dicho esclavos, que estaban siendo explotados en un campo, ¿no? Es como argumentalmente en la obra es la idea primigenia. Independientemente de eso, justo no sé, nuestro trabajo va por ahí siempre, como analizando esto, veníamos trabajando sobre Brecht, sobre poesías de Brecht en particular, no sabíamos en qué iba a terminar, pero estábamos justamente indagando sobre la explotación laboral, las relaciones de poder en el trabajo principalmente, en los ámbitos laborales, digamos, eh, y se empezó a entrecruzar todo, ¿no? Como pasa Ujú. con el arte, al menos como lo ve Mauricio Cartún, que es el dramaturgo y director de teatro muy conocido, argentino, que habla de esto, ¿no? Como de que uno va a través de la vida encontrando puntos que como que los va almacenando y llega a un punto en que parece que eso todo se entreteje, ¿no? A través de los años. Eso habla él un poco del proceso creativo que funciona así. En nuestro caso con la sangre pasó eso, era como Brecht, esta noticia que aparece en nuestra investigación, nuestra constante búsqueda del espectador activo con experimento escenario desde que lo fundamos. Se fueron juntando cosas hasta que eh, nada, se empieza a materializar el texto, la apuesta, la actuación, hasta que, bueno, después de un tiempo largo de trabajo e investigación, como siempre en nuestros trabajos, aparece la sangre. Ajá. Ahí es una constante eso que vos decís sobre la explotación laboral, pero se ve sobre todo en el ámbito rural, ¿no? Me parece que si bien hay explotación en el ámbito urbanos, Mm, la sangre trató de hacer hincapié en la cuestión de la zona rural, donde nosotros que más o menos vivimos en zonas urbanas pasa como desapercibido y está muy silenciado también el tema de esa gran explotación, ¿no? Y también por otro lado, pensaba también en esto de Brecht y la idea que mencionás sobre la cuestión de ir enhebrando ciertas situaciones que se van mm, repitiendo, porque la cuestión de la explotación laboral sabemos que no es nada nuevo, pero parece ser que en esta época de globalización adquiere otros condimentos que, que el arte viene ahí como a tratar de poner en evidencia, porque si bien los medios de comunicación, algunos lo abordan, la mayoría silencia estas situaciones,
A mí me parece que el arte, como ninguna otra dimensión cultural, humana, le da como otro toque, ¿no? Otra perspectiva. Y desde el teatro brechtiano me parece a mí que es un marco teórico excelente como para poner en evidencia una situación de injusticia social. Ahí Sí, te quería preguntar ahí si justamente elegiste Brecht para enmarcar este contexto de explotación o de repente porque justo estabas abordando la lectura brechtiana o alguien pudo haberte aconsejado tirarlo para ese lado. ¿Cómo fue el encuentro con Brecht en ese sentido? hmm. Yo creo que la preocupación por lo brechtiano en cuanto a la relación laboral y la observación de esa realidad estaba ya en nosotros. Al cruzarse la noticia esta, es como que da la excusa argumental, como te decía, para a ver qué pasa con eso, ¿no? Y nos surgieron algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué es cuánto, qué es capaz de hacer un hombre por su familia, por ejemplo, ¿no? Hasta dónde iría la explotación laboral, estas situaciones. Bueno, se disparan un montón de cosas a partir de lo que dijiste, pero digo, por ejemplo, esto del silencio, de la explotación laboral, que obviamente sucede lejos de lo urbano y en lugares donde no hay ni agua potable, mucho menos electricidad o wifi para que una persona siquiera pueda pedir ayuda, ¿no? En esas situaciones. Hasta que alguien externo, principalmente, o por lo general no acude a esos lugares, no se entera y no conocemos, y pasa muchísimo más frecuentemente de que las noticias que aparecen. Eh, por otro lado, teníamos ganas de investigar sobre lo brechtiano porque también es un tema amplísimo, pero a nivel de la puesta en escena, y eso puede contarlo el después, eh, para trabajar el teatro de Brecht está indefectiblemente unido a una forma de hacerlo, porque una de las cosas que Brecht instauró en el teatro fue justamente con ese espíritu de quiebre, resistencia ante lo instaurado, fue una forma de hacer teatro que dejó por tierra una tradición de 2300 años de hacer teatro, Claro, que venía desde Aristóteles hasta 19, bueno, él nace en el 1908, 1930, 1920, ponele cuando es su inicio de actividad teatral, digamos, da por tierra con una forma de hacer teatro. Y digo con una forma en sentido específico porque si bien teatro político siempre hubo, digamos desde las primeras obras griegas en el 300 años antes de Cristo hasta 1900, hubo teatro político. Lo que no hubo fue una forma política de hacer teatro. Y eso es donde él encuentra la forma específica aplicada, eh, va en contra justamente del estilo burgués de teatro, de la pasividad del público, de que las obras él veía que la gente se apagaban las luces, la miraba, se iba y no pasaba nada, ¿no? Y en este espíritu de revolución que había en ese momento, él dice, hay que hacer las cosas de otra forma, no podemos tener a la gente adormilada y que el teatro a su vez sirva para mantener en ese estado a la gente también. además, también si queremos hacer una comparación con el teatro griego, más que griego, aristotélico, ¿no? Desde la concepción Aristotélico. aristotélica, hay más bien como una idea de catarsis, de sentimentalismos, de lograr que el espectador pueda ahí desbocarse y quitar todas aquellas sensaciones que puede intervenir en su raciocinio, ¿no? La búsqueda de la razón y demás, bien lo Apolo, digamos, más que lo dionisíaco. Claro. Y, pero no veo ahí, por ejemplo, esa idea política, didáctica, que trae didáctica porque hay como una enseñanza marxista, si se quiere, de toma de conciencia de la situación de clase en el teatro de Brecht
que claramente no había en el mundo antiguo porque no existían tales conceptos, pero sí existían ya las injusticias, sí existía la explotación. Bueno, el mundo griego también es un mundo esclavista en ese caso, el modo de Claro. producción es esclavista, pero a diferencia entonces de la concepción aristotélica del teatro, en Brecht me parece a mí es como una idea de concientizar al espectador de la situación de clase en la que se encuentra. Exacto, y a través de dar por tierra de dos de los principales elementos del teatro aristotélico, que son la identificación, ¿no? Que es, a ver, yo observo una obra de teatro en la que en general el protagonista o el héroe, depende de la época y el tipo de teatro, se asemeja, o sea, las cualidades del héroe se asemejan a algunas que yo tengo o que me gustaría tener, y lo siento cercano, me obnubilo, me meto en esa historia, me olvido de mí, que estoy en un teatro y que, o sea, me embobo con esa historia, sigo, sufro los padeceres y las cosas que él sufre. Cuando finaliza, obtengo ese estado catártico que hablaba Aristóteles, ¿no? En el que expurgo, expulso de mi cuerpo todas esas eh, angustias, broncas, ¿no? Todo lo que tenía ese ciudadano ateniense explotado y maltrecho. Entonces me deja, en síntesis y para decirlo vulgarmente, me deja mansito, tranquilo, eyaculado en esas sensaciones, y soy un ciudadano tranquilito para seguir laburando en la semana. Lo que ve Brecht en esta época, eh, estamos hablando de 1930, que se estaba armando el nazismo, ¿no? Muy de a poco, y ya se avisoraba, y los constructivistas rusos, o sea, era todo un burbujeo, que él dice, a ver, el teatro no puede colaborar a que esto se mantenga así y a seguir manteniendo espectadores burgueses pasivos. Ahí Flavio Entonces, agrega, Flavio sí, agrega el ejemplo de Antígona contra el Estado, dice, en el teatro griego, a modo de ejemplo. No lo quería dejar pasar. sí, 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 ahí lo vi. Sí, claro, de hecho es una obra que empezó a escribir la Brecht. Tendría que revisarlo, pero me parece que no sé si no la terminó o se la recuperó como entendiendo o con borradores, algo así. Pero fue una de las últimas obras que escribió Antígona. Pero bueno, o sea, retomando, Brecht ve esto y dice, el teatro no puede ser cómplice de esto. De hecho, hay una frase muy fuerte que dice algo como, le escribe una carta a un amigo y le dice, el teatro como es tiene que desaparecer, y tiene que desaparecer con ahorcando al último espectador con los intestinos del último actor sobre el escenario. Y tenemos que hacer un teatro nuevo. a, a, a vos que te gustan las frases filosofías a martillazos, bueno, Brecht dijo así, este teatro no puede seguir así, tenemos que hacer otra cosa. Y lo que se propone es eso, es romper con lo aristotélico, con el naturalismo en el teatro, con la identificación para que no haya esa catarsis y que haya un espectador que críticamente observe el espectáculo mediante una serie de procedimientos desde la puesta en escena y el texto que, que permite eso, digamos, que impide que el espectador se identifique, que quede todo el tiempo obnubilado, ¿no? Lo va sacando con diferentes estrategias para no ahondar, porque por ahí si vamos al teatral es interminable, pero después si querés, si hay tiempo, me Sí, preguntas alguna cosita y lo decimos, pero eso, hace eso, como con, vamos a decirlo muy por arriba, efectos, un efecto que él crea y que hay una traducción depende mucho y es muy difícil de traducirla, pero se la traduce como distanciamiento o extrañamiento. Eh, exacto. con esos Bueno, efectos, él hace que el espectador salga. Es decir, vos mencionaste recién un amigo de Brett, ¿no? Y se me vino a la mente al filósofo Walter Benjamin, cuando Benjamin está interesado por otro de los factores que también hace a esta transformación del teatro, si se quiere, que es
la reproducción en serie del arte, ¿no? Benjamin tiene un texto, la reproductividad técnica, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica, en la cual, bueno, pone en evidencia la crisis del aura del teatro burgués, que es este teatro que vos mencionabas, ¿no? De la mera contemplación y de ese canon preestablecido ya por una clase social, en la cual todo aquello que no entraba en ese canon no era considerado una obra de arte, y por otro lado esa reproducción en serie que lleva a que también la obra de teatro o la obra en general pierda también un poco de autenticidad y esté volcada a otro tipo de sentidos y significados que se le pueda dar, ¿no? Ahí me parece también que Benjamin, en cartas que se escribían con Brecht, toma también ese concepto de extrañamiento para explicar justamente ese cambio, esas transformaciones que se estaban dando dentro de la... Él toma más bien el cine y la fotografía, ¿no? Pero si nos Claro. ponemos a pensar en el teatro, creo yo que también estaba siendo interpelada por estas nuevas tecnologías que llevan a que Sí, el arte en general se vaya transformando, ¿no? Ahora, sí, eh, completamente, ¿eh? Ahora, digamos, entonces la sangre imprescindible estaría enmarcada en esta propuesta de concientización del público y, y no quiero entrar tanto en la parte técnica, que eso quiero dejar para hablar con Estel en otra oportunidad, pero creo yo que en experimento escenario hay como un intento de sacudirle al espectador, ¿no? De generarle ese distanciamiento y que al menos el espectador se vaya de, luego de ver la obra con una serie de cuestiones y una serie de indagaciones respecto a la propia realidad que está viviendo, ¿no? Me parece que iba por ahí esa propuesta. Sí, 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 es nuestra idea, digamos, que quede retumbando, resonando la pregunta activa, ¿no? Eso como directriz general tenemos siempre. Lo último que queremos es seguir teniendo personas activas y mucho menos espectadores, ¿no? Es una gran pregunta, yo creo que todo artista en su rama debería preguntarse, ¿no? ¿Qué tipo, yo del teatro digo, qué tipo de teatro hace falta? ¿Qué tengo que hacer como artista en este tiempo donde sucede lo que está sucediendo? Antes de la pandemia, bueno, en la globalización, ¿no? En este mundo que... Lo escuchaba justo Cartoon el otro día en una charla y le preguntaba como cuál es el rol del artista en la globalización. Nadie lo sabe, ¿no? Pero digo, en un mundo en el que está hecho todo el sistema para que se escuche la misma música desde Timbuktu hasta Nueva Zelanda, para que se Sí. vea el mismo tipo de cine en todo el mundo, que se vea el mismo teatro de todo el mundo, en esa gran pangea que quieren hacer cultural para vender más fácil, para lo único que está aplicado, digo, quizás una de las formas de resistencia es trabajar sobre lo regional, más que nunca. Digo, es una forma que se me ocurre. Y creo que con la sangre es el trabajo, con No estamos ganando también, hablar algo de súper argentino o sudamericano, pero argentino en particular. Es decir, hablar sobre los grandes temas no está mal, pero digamos un poco de contracultura o contra la corriente para nombrar a este espacio es también trabajar sobre el regional específico, hablando de qué podemos hacer contra globalización, ¿no? Parece Sí, una respuesta posible, no la única por supuesto, pero al menos una. ajá, me acordaba, bueno, varias cosas me van surgiendo, ¿no? Pero me acordaba un posteo que hiciste sobre una entrevista a Dolina, donde habla de los efectos de la globalización, y que Ah, bueno, perdón, Dolina, dije Cartoon. Es Dolina, se me mezcló, Dolina. Sí, sí, es eso que compartí hace poco, tal cual. Y, no, Sí, sí, me equivoqué. y me quedo en esta ambigüedad, ¿no? Por un lado, la globalización te abre un montón de puertas, podés conocer un montón de cosas, la idea de las nuevas tecnologías, pero por otro lado también
te cierra un montón de situaciones, porque justamente hay una idea comercial de fondo latente en la cual se homogeneiza la cultura, se crea una industria cultural en la cual el producto tiene que vender primero, y ahí a la vez me habilita a hablar, por ejemplo, de lo que pasa también en la música, ¿no? ¿Mm? En lo que tiene que ver con las letras de las canciones, que si no se componen de tal o cual manera, no pega, entre comillas, en el público. Y claramente sí, con Dolina completamente de acuerdo en que la globalización está hecha desde un punto de vista de los mercaderes, ¿no? Y entonces Claro. la idea de este teatro, de la resistencia, a mí me parece genera fisuras que nuevamente, ¿no? Abren nuevas perspectivas para leer la realidad, y una realidad eh, eh, cruda, que está latente en el día a día de cada ciudadano, ¿no? Es más, fíjate que nosotros acá en Corrientes estamos a punto a unos meses de las elecciones, y esos grandes temas que ustedes abordan en la obra teatral no existen, no se lo desarrollan. Entonces, ¿cómo no ocupar un canal para poner en evidencia esas situaciones que otros no la ven, ¿no? Eh, y te digo un poco más adentro de la obra, porque te quiero Sí. comentar que cuando vi la obra, La sangre imprescindible, eh, volví a casa y me puse a escribir un artículo. Y, y a mí me despertó una crítica sí o sí la tengo que ver desde Marx. No encontré otro filósofo Bueno, con el que pero abordar. es que Brecht se apoyó en Marx toda su vida, más allá de que nunca se afilió al Partido Comunista, pero él desde que adoptó las ideas y leyó El Capital, digamos, fue su basamento para hacer su teatro ese, Sí, sin lugar total. a dudas. Así que no es casual la asociación que hiciste para escribir tal cual. Bueno, ahí hay tres conceptos que me gustaría ir desarrollando. Uno, Sí, obviamente, dale. tiene que ver con el trabajo, ¿no? Y hay un texto de Marx que se llama Los manuscritos económicos filosóficos, y en el primer manuscrito aborda la cuestión de la alienación en el trabajo. Y por ahí corregime, ¿no? Si estoy equivocado, pero a mí me parece que el personaje principal de La sangre es un personaje completamente alienado, que por momentos eh, esa alienación parece que se transforma en una patología, ¿no? Con la locura en la cual lo lleva a cometer, no quiero espolear la obra, pero lo lleva a cometer determinados delitos, y al mismo tiempo esa locura, uno debe verla desde la forma en que la sociedad está estructurada, no esa locura posmoderna en la cual ser loco es ser diferente, sino más bien esa locura desde una noción moderna, desde Foucault también podemos pensar, en la cual una sociedad de control, una sociedad disciplinada, lleva a que una persona genere un punto de fuga que podría muy bien ser eh, la muerte, o un asesinato, ¿no? ¿Te parece que el concepto de alienación eh, puede llegar a tener una representación en el actor de La sangre, en el personaje de La sangre? Sí, 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 completamente. Y esto, la acumulación de esas cantidades de alienación, como si fuera algo tangible, hace que explote por algún lado. Si no es cometiendo algún acto de las índoles que mencionabas, para no spoilear, por algún lado escapa. No, por algún lado escapa y haya su forma de salir. Mirá, para hacer un ejemplo práctico de la vida también, yo mientras estrenábamos La Sangre, yo estaba trabajando en una multinacional como programador, ¿no? Pues soy programador aparte de actor. De hecho, dije del actor y después dije no, del personaje, pero No, pero del actor, digamos, obviamente que no es comparable ser un trabajador eh, rural explotado que te dan, donde se encontraron casos de que le dieron un par de plásticos para que vivan en el monte mientras terminaban de talar no sé cuántas hectáreas,
sin comida, agua, luz, nada, y después eh, dándole 2 pesos, ¿no? Con lo que puede ser un programador en una empresa o un docente en una escuela. Obviamente que son diferentes grados, no es mi espíritu comparar, pero la explotación existe. Eh, en el personaje de La Sangre sucede toda una vida acumulada de diferentes situaciones que va viviendo y es un poco lo que se cuenta en la obra, hasta que en un momento pasa algo, ¿no? La alineación existe, acumula y es claramente un problema eh, de personal, social y, y particular de, de adormilamientos colectivos que existen. Y sí, y fíjate que también hay otros conceptos que uno puede enhebrar, alguna argumentación, es con respecto al concepto de sangre. A mí me parece un concepto muy fuerte de la obra, porque la mayoría por ahí tiene como una connotación de la sangre con el hecho físico, ¿no? La cuestión biológica de la sangre. Pero Sí. yo lo tengo más como una metáfora, y a mí me parece que la sangre puede ser leída como un plus de energía, como pulsión también, o si no, con Nietzsche como voluntad de poder también. A mí se me ocurrió eso con respecto, porque inclusive conecta con la palabra imprescindible. Y bueno, la lectura que a mí me gusta hacer de la obra es que sin un plus, sin una pulsión, sin un deseo, también puede ser leído como deseo, sin esa voluntad de, de poner en evidencia ciertas cosas o desde el punto de vista del personaje, tomar una iniciativa, sea la que sea, porque teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores, por la simple y sencilla cuestión de que están atados a su trabajo, en situaciones paupérrimas, pero no tienen otra alternativa, y sin embargo, teniendo en cuenta que este personaje decide, movido ya sea por la locura en este caso, o por romper su alienación, a mí me parece que el concepto de sangre como deseo, como voluntad, eh, va de la mano con esto de lo que debe ser imprescindible. Es decir, en conclusión, teniendo en cuenta que sin la sangre, imprescindible para una transformación de la sociedad o de las conciencias, no es posible siquiera generar en el espectador una postura activa ante la situación. No sé si estás Sí, de acuerdo con eso. sí, sí, comparto, comparto. Y por suerte tiene múltiples lecturas. Son muchas de las que decís. También el título viene a un montón de cosas, ¿no? Ujú. No es mi intención explicar nada, ¿no? Porque no hay nada para explicar, pero también tiene que ver con sangre en el sentido, no sé, lo pienso también como engranaje fundamental para que la máquina funcione, que son porque vos y yo comemos, y los que están mirando, porque, y los que no están mirando también, comemos una papa porque alguien la cosechó y quizá le pagaron 5 centavos para que después en la verdulería vos pagues 200 pesos el kilo, ¿no? O sea, pasan cosas por el medio que el trabajador no las recibe ni cerca. Eh, son en particular, los trabajadores rurales son el engranaje más, no sé, indispensable de la cadena, porque si no están ahí, ¿quién hace eso y cómo llegan las cosas hasta nosotros? Sangre también como el lazo familiar que existe entre personajes dentro de la obra, ¿no? Como sangre como sinónimo de familia también. Por supuesto, sangre en los sentidos que los nombrabas también, como voluntad, como eso que tenés dentro y sin lo que no podés vivir, por eso es imprescindible. Eh, muchas acepciones, por suerte, que permite lecturas. No quiero dejar pasar algo que dijiste ahí de la sangre, digamos, como sentido de lazos de familia, porque de hecho hay una parte en la obra donde la expresión mi sangre juega
juega muy fuerte, ¿no? Y creo que en una entrevista que te escuché mencionabas que mi sangre es una expresión muy de tus pagos, como por Mm, ejemplo acá en nuestra zona es mi gente, y creo claro, que juega bastante eso de mi sangre como hermandad, ¿no? claro. Eh, que se da Que en algunos se da casos ni mucho en el siquiera se da teatro. como, que en algunos casos ni siquiera se da como sinónimo de familia, sino como amigo cercano, ¿no? El, mi sangre. Eh, Ah, está. ni siquiera tiene que ver con la familia, ¿no? Yo tengo un primo que dice mucho mi sangre. Y me quedo ahí. A mí me dicen mi sangre, pero a los amigos también le dicen mi sangre, ¿no? Entonces, una expresión de cercanía, como sos parte mía, ¿no? Parece muy, Exacto. muy bella como frase. Sí, Gustavo, y bueno, y cómo, una vez que vos, esta es una pregunta más personal en el sentido de la parte actoral. Eh, Sí, una vez que interpretás este tipo de papeles donde, donde se juega situaciones sociales, de angustia, de frustración, porque me estoy acordando que en una parte de la obra el personaje también rememora sus desamores, sí. y hay situaciones angustiantes, ¿no? En la cual él está rememorando. Eh, una vez que vos eh, finalizás la obra, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el Gustavo Insaurralde post-obra? Posobra específico ahí de qué sucede. Cómo? Claro, Decime la cuestión. porque a mí, por ejemplo, como espectador, terminé de esa obra y me iban a salir a romper todo. Qué Pero bueno. bueno, Qué bueno. pero bueno, a vos como actor, ¿no? Una vez que terminás el personaje, y esto es una pregunta más profesional, si se quiere, Sí, ¿cómo te sí. sacás la mochila esa? Porque siempre, siempre Mm. se me despertó esa pregunta, ¿cómo te sacás esa mochila de decir, bueno, ya no sigo siendo personaje? O seguís conviviendo con esos personajes. ¿Cómo juega ahí el plano actoral? Eh, problemas de la tecnología. Técnicos. Sí, sí. Hay un montón de cosas que me quedaron, e inclusive te voy a volver a invitar porque me encanta charlar con vos respecto de teatro, de la cultura, bueno, de todo, ¿no? Y bueno, intercruzar ahí con la filosofía, con la historia, eh, y como siempre proponemos 20 minutos, tengo ganas de tenerte acá una hora, pero por cuestiones de difusión, Sí, no, está bien. me gustaría que si podés cerrar con esa idea que estabas desarrollando respecto al plano actoral, y bueno, y con eso ya despedirnos y darle un cierre provisorio. Dale, dale, sí, es provisorio, pero que sea provisorio. Mira, a ver, para poner muy en específico, hay una cuestión energética en la que tiempo antes de la obra, una hora o un poco más, algunas veces, depende de la situación, yo me voy alejando de Gustavo, de mis problemas, de mis energías, de lo que sucede en mi vida y voy entrando en el personaje, o sea, no sé si entrando en el personaje, pero al menos abandonando cualquier cosa externa del mundo que retomo después de la función. Por ejemplo, para dar algo muy específico, hay situaciones en las que hicimos funciones en un teatro que está acá muy cerquita, media cuadra de nuestra casa. Hicimos muy pocas funciones ahí, pero las hicimos. Y él sabe de que salimos del departamento acá, yo dejo de hablar, voy con la guitarra caminando por la vereda y ya no hablo, porque ya estoy entrando en energía de la obra y nada, después hago ejercicios particulares ahí bien antes de empezar y una vez que terminamos de hacer las luces y acomodar las butacas, ponerle qué sé yo, hago algo más específico como de concentración y energía. Y después cuando termina la obra, otra vez es ir al camarín o al espacio que tenga donde me cambio la ropa, hago unos ejercicios ahí también para abandonar un poco esas energías. Y lo siguiente que espero siempre es que llegue la directora y me dé su apreciación así muy rápida, porque en general siempre hay gente para saludar, que quiere preguntar cosas o hablar, por suerte, que tiene que ver con esto que decías que te quedaron
las ganas de romper todo, preguntas activas, bueno, celebramos cuando pasa eso y en general nos pasa mucho que queda mucha gente preguntando cosas y con ganas de saber más o intercambiar o contarnos alguna historia parecida, etcétera, un montón de cosas muy, muy lindas que va pasando eh, Qué con, bueno, sí, con la gente. me pasa mucho con el teatro de ustedes, esa sensación de seguir, bueno, pensando, ¿no? Porque creo que el teatro debe generar esas interrupciones y que permitan al espectador ser partícipe y pensar su propia realidad. Eh, hablar, Flavio pregunta si se puede hablar aún de un teatro proletario con la idea de la decadencia del comunismo totalitario. Bueno, yo creo, no sé, Gustavo podría responder, pero a mí me parece que si Experimento Escenario tiene como uno de sus referentes a Alberto Brecht, creo que sí, que sigue siendo un teatro de tinte proletario, ¿no? Sí, Pero, ¿es sí, así o sí, no? sí, sí, completamente, completamente. Estamos, la globalización lo que hace también es que se opaquen o que se pierdan en la niebla los héroes y los referentes también, ¿no? Como en pos de darle la voz a todos y a todas, eh, por ahí quedan en igualdad de plano con los que saben con los que no, ¿no? Entonces es difícil tamizar y encontrar el faro que nos oriente a un pensamiento un poco más, no sé, iluminado, pero Emancipa. bueno, son cuestiones con las que hay que lidiar. Así es. Bueno, bueno, Gustavo, te mando un gran abrazo Un y abrazo bueno, grande, amigo. te voy a invitar porque quedan muchas cosas pero bueno, sin embargo, creo que dimos un panorama de la sangre imprescindible que cuando tengan oportunidades los que están conectados de verla, no tiene desperdicio. Así que te mando un gran abrazo y gracias por los que estuvieron conectados. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio y que sigas. Hace falta espacios para pensar, de verdad. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, gracias. Un abrazo para todos.